Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y está oyendo y viendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy vamos a tener algunos programas especiales tratando de acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento? Porque hay muchos ataques que han sido dados y hay muchos ataques aún atacando aún los creyentes. Y ha habido cristianos, aunque sido creyentes en Jesucristo, oído estos ataques y se ha puesto a decir creemos en el Nuevo Testamento menos el Antiguo Testamento no tiene confianza. Y ha habido hermanos que estoy haciendo este programa para que él lo vea y lo oiga. Él me había dicho que los libros de esto fueron constituidos cuando Constantine. No te voy a decir algo que estos libros fue muchos antes de Constantine. Los libros del Antiguo Testamento fueron cogidos auténticos muchos antes de Constantine. Por ejemplo, vamos a mirar hoy los primeros 5 libros de Mosé. Y, y si vamos a ver estos 5 libros y su tiempo que fue um, escrito, vamos a decir de cuándo fue escrito. Esos son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto fue escrito durante el siglo 1445 hasta 1405. En esta área fueron escritos esos libros y el autor de esos libros era Mosé. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros es conocido como el Toral o el Pentateuch, que significa 5. Jesucristo cuando nació, cuando él fue circuncisado conforme a la ley de Mosé, conforme a la ley de estos libros. Lo dice en capítulo 2 de Lucas, versículo 22 hasta 24, habla que Jesucristo fue circuncisado conforme a la ley de Mosé. Y la cita referencia de esto es el libro de Mosé que habla acerca de la circuncisión, que es necesario circuncisar los hijos cuando después de 8 días. Y era necesario presentarlos. Cuando digo presentarlos, la mente con sacrificio de animal que hacía. Y si tú lees Lucas capítulo 2, versículo 22 hasta 24, te dice el regamiento que yo hacía. Ahora, los regamientos de circuncisión están en Levítico 12, versículo 2 hasta 4, versículo 6, Éxodo 13, versículo 2, Éxodo 22, versículo 29, Éxodo 34, versículo 19, Número capítulo 3, versículo 13, Número capítulo 8, versículo 17, Número capítulo 18, versículos 15. Todo esto habla acerca del reglamento que Jesucristo pasó cuando iba a ser circuncisado, iba a ser presentado, el sacrificio de paloma que María necesitaba hacer porque era pobre. Todas estas cosas hablan acerca de esto. Y María como judía seguía el reglamento que está en la ley de Mosé. Cuando Jesucristo nació 2 años después, cuando vinieron los magos en Mateo capítulo 2. Cuando vinieron los magos en Mateo capítulo 2, que versículo 1 y 2, que dice: a cuando Jesús nació en Belén de Judea en días de rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y esta estrella es mencionada en versículo 9 y 10 y dice: ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que iba visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegando y se sostuvo
sobre esta donde estaba el niño, y al verle la estrella se regocijaba con muy grande gozo. Esta profecía de la estrella está en Números 24, versículo 17, donde Balaam dice, número 24, versículo 17, Balaam dice: lo veé, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Esa estrella fue lo que vieron los magos, la estrella de Jacob, la que Dios tenía preparada para Jesucristo. Y se levantará centro. Centro significa un rey de Israel. Entonces una estrella iba a preparar el camino para un rey nacer. Y esto vemos profetizado en los libros de Moisés. Cuando Jesús reprendía a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, Jesús mencionaba la ley de Moisés. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 10, Jesús dice: porque Moisés dijo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre morirá irreversiblemente. Esta palabra, Moisés dijo, ¿dónde está escrito esto? Eso está en Éxodo 20, versículo 12, Éxodo 21, versículo 17, Levítico 20, versículo 9, Deuteronomio 5, versículo 16. Y Jesucristo citaba y decía: ustedes no están siguiendo la ley de Moisés. Los hijos de ustedes permiten que los hijos no respeten a sus padres, y no está siguiendo la ley de Moisés, que dice: cuando un hijo maldice a su padre y su madre, ellos necesitan ser muertos a pedra. Wow, Jesús dijo eso. Sí, Jesús dijo eso. Ese amor encarnado, Jesucristo, menos Jesucristo obedecía la ley de Moisés, que cual el mismo Jesucristo la puso. Tú me dices a mí: ¿Jesucristo puso la ley de Moisés? Sí. Porque ¿quién es yo soy? El que menciona en Juan capítulo 8, versículos 58 y 59. Que Jesús dice: antes de Abraham yo soy. Y vemos que los judíos cogieron piedra para pedrar a Jesucristo. ¿Quién es yo soy? El que conseguimos en Éxodos 3, 13 y 14. Cuando Moisés dice a Dios: ¿qué es tu nombre? Y Dios dice: yo soy el que soy. Di a Israel: yo soy, te envío. Entonces, y si tú no comprendes que yo soy el nombre, es el nombre de Dios, que cual sea Yahweh o Jehová, entonces jamás tú vas a comprender por qué los judíos cogieron piedra para pedrar a Jesucristo. Porque ellos oyeron que Jesucristo decía: yo soy Dios. Y hay importancia en estos libros de Moisés, especialmente, y si vemos cuando Jesús era tentado por el diablo, ¿qué Jesucristo usó? Nosotros necesitamos usar también los libros de Moisés cuando nosotros estamos tentados por enemigos. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Y Jesús usó los libros de Moisés. Y si leemos en Mateo capítulo 4, versículo 4, y Lucas capítulo 4, versículo 4, mira lo que Jesús dice: y él respondiendo dijo, eso es Jesucristo se lo dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A dónde está escrito eso en el Antiguo Testamento? Eso está escrito en los libros de Moisés. Deuteronomio 8, versículo 3. Vamos a irnos para Deuteronomio 8, versículo 3.
que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sostenió con maná, comida que no conocéis tú, ni tu padre la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivía el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivía el hombre. Esto está en Deuteronomio 8, versículo 3. Y eso sintió Jesucristo cuando fue tentado para convertir las piedras en pan. Y si tú miras las tres tentaciones que vemos, que tenemos en nuestro evangelio, Jesús cita los libros de Moisés porque lo consigue tan importante. En Lucas 4:12 y en Mateo 4:7 vemos, Jesús les dijo a Satanás otra tentación que Satanás quiso hacerle. Y miren lo que Jesús dice. Jesús le dijo, escrito está también, no tentáis al Señor tu Dios. Eso está en Mateo 4:7 y Lucas 4:12, hablando de la tentación. Y Jesús citó ahí Deuteronomio 6:16, que a Dios no se debe tentar. Y ahora vamos a irnos para Lucas 4, versículo 8 y Mateo 4, versículo 10. Estoy leyendo Mateo, menos también está referencia en Lucas. Lucas 4:10 dice, 4 versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adoráis y a él solo sirviéis. Ahí mismo, en este versículo, en Lucas 4:8 y en Mateo 4:10, Jesús cita Deuteronomio 6:13 y Deuteronomio 10:20. Entonces Jesús venció a Satanás con los libros de Moisés. Los libros de Moisés es tan importante. Y Jesús lo conseguía importante. Aún salvación es conseguida en estos libros. ¿Tú me estás diciendo que una persona puede ser salva por leer los libros de Moisés? Sí, porque los libros de Moisés hablan de Jesucristo. Habla mucho de Jesucristo. Cuando Jesús dice la historia, que cual yo creo que esta historia fue algo verdad, que pasó de verdad, real. Cuando Jesús dice esta historia de rico y el Lázaro. Cuando el rico está en la llama de fuego y el rico dice, envía a Lázaro a mis hermanos para que ellos no vayan al sitio donde yo voy. Mira lo que contesta Abraham. Mira lo que se contesta Abraham. Esto está en Lucas capítulo 16, versículo 29 hasta 31. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienes, óigalos. A Moisés y los profetas, los 5 libros de Moisés, y los restos son profetas. Y Moisés también era profeta. Pero está refiriendo a Moisés diferente a los libros de profetas. Me está diciendo, a los libros de Moisés tiene y tienen los profetas. Ellos deben oírlo. Él entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se perseguirán, aunque alguno se levante de los muertos. Importancia de los libros de Moisés, importancia de los libros de los profetas, importancia del Antiguo Testamento para la salvación. Necesitamos creer en estos libros. Abraham lo dijo, Jesús lo decía. Ahora, vamos a irnos para Juan capítulo 5
Y mira lo que Jesús le dice a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 45 hasta 47. No pensáis que yo voy a acusarle delante del Padre. Hay quien os acusará, Mosé, en quien tienes vuestra esperanza. Porque si creíste a Mosé, me creéis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Jesús dice, y si tú no crees a Mosé, tú no me puedes creer a mí, porque Mosé escribió acerca de mí. Los 5 libros de Mosé se trata acerca de la persona de Jesucristo. Ahí vemos a Jesucristo representante en los sacrificios. Ahí vimos a Jesucristo representante en la persona de Mosé. Ahí vimos a Jesucristo representante en ángel de Jehová. Ahí vimos a Jesucristo representante en Abraham, Isaac y Jacob. Toda esta gente representaba a Jesucristo a la gente de esos tiempos. Vamos a irnos a algunos versículos. Hay muchos versículos que vamos a estar hablando. Vamos a irnos para Lucas 24, versículo 27. Cuando el camino a Emaús, usted sabe la historia, esta historia está en Lucas 24, versículo 13 hasta el 27. Menos quiero que ustedes vean lo que Jesús empieza a hablar a esta gente que está en el camino con Jesús. Ellos no conocen que Jesús está hablando con ellos. Y Jesús empieza a abrir la escritura y empieza a enseñar a ellos a donde habla acerca de él. Y mira lo que Jesús comenzó. Dice el versículo 27. Y Jesús comenzó a hablar a ellos de toda la profecía acerca de él. Y comenzó desde Mosé. Y siguiendo por todos los profetas les declaraba en toda la escritura lo que de él decía. Jesús comenzó con los libros de Mosé y empezó a abrir la escritura. Aquí es que me habla de mí, aquí me habla de mí. Te voy a decir algo, y si tú haces un buen estudio del libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, tú ves Jesucristo. En cada capítulo hay un retrato de Jesucristo. Lo vamos a hacer aquí, pero tarde o temprano voy a hacer un estudio acerca de esto. Y vamos a ver Jesucristo en toda la escritura del Antiguo Testamento. Vemos un cuadro de Jesucristo en cada capítulo. Me atrevo a decir, en cada capítulo hay como 5, 6 o 10, o hay veces 24 referencias a Cristo. En cada capítulo. En los libros de Mosé. Y si tú checarías los significados de los nombres de la gente, eso yo hice la semana pasada. Yo estaba haciendo un estudio. Estamos estudiando el Génesis capítulo. Estaba estudiando Génesis capítulo 11. Y vimos que la genealogía de la gente, cada su nombre tenía un significado de Jesucristo. Cada persona en el hebreo, su nombre significaba algo de Jesucristo. Significaba Jesucristo como pastor, como amigo y cosas así. Los libros de Mosé es importante. Es importante. En el capítulo 24 de Lucas, versículo 44 dice: y le dijo Jesucristo a ellos: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Mosé y en los profetas y en los salmos.
Y si tú miras cuando Jesucristo era crucificado, y recuerda cuando iba a romper los huesos a Jesús, iba a romper la pierna con el martillo y no se ha llegado a romper. Esto es una profecía acerca de Jesucristo. ¿A dónde está esa profecía? Está en los libros de Moisés, hablando de la Pascua, que ella no podía romper ningún hueso ahí. Necesitaba comerse el cordero sin romper de un hueso, cumpliendo la profecía. Eso está en Éxodo capítulo 12. Y si tú quieres leer acerca de la Pascua, como la Pascua era, se consigue en Éxodo capítulo 12, hablando de la Pascua. Que cuando vamos a estar hablando hoy, Éxodo capítulo 12 sí habla de la Pascua, y habla que la Pascua, el cordero no se podía romper un hueso. Y siquiera Jesucristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Conoce lo que está hablando? La gente de Israel fueron redimidos con sangre. La sangre del cordero necesitaba estar en la puerta, en los postres de la puerta. La sangre de Cristo nos limpia en todo pecado. Entonces, ¿hay retrato? ¿Sí o no? Sí. Importancia. Estamos reconocer los libros de Moisés. Ahora, seguimos. Cuando Jesús hacía milagros y limpiaba a un leproso. Vamos a ir a leer Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo: mira que no lo diga a nadie, sino muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Presenta la ofrenda que Moisés dijo. ¿Qué está refiriendo? ¿Cómo yo puedo saber esto? Eso está en Levítico 14, versículo 3 y 4, versículo 10. Entonces, y si tú no tienes ningún conocimiento de los libros de Moisés, tú no vas a comprender qué está hablando Jesucristo. ¿Qué clase de ofrenda necesita dar ahí? ¿Qué clase de sacrificio necesita dar? Esto se consigue en Levítico 14, versículo 3 y 4 y versículo 10. En Mateo 19, versículos 5 y 6, cuando Jesús dice que el hombre y la mujer se juntarán y dejar padre y madre el hombre y se va a juntar con su esposa y los dos van a ser una sola carne. Eso es una citación en Génesis 2, versículo 24. Cuando Felipe reconoció a Jesucristo en Juan capítulo 1, ¿cómo Felipe supo que este era Jesucristo? Felipe tenía conocimiento de los libros de Moisés y el Antiguo Testamento. Miren lo que Felipe dice a Natael. Felipe, está en Juan capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natael y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe tenía conocimiento que Moisés había escrito de Jesucristo. Y estaba escrito en los libros de Moisés. Jesús, cuando hablando de su muerte en la crucificación, eso está en Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús escribe su crucificación. Jesús en capítulo 3 de Juan, versículo 14, Jesús
escribe un evento que pasó en Números, el libro de Números, y Jesús dice que esto, como pasó eso, también Jesucristo es un símbolo que Jesucristo se va a ser crucificado. Mira lo que Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado. ¿Cómo pasó esto? Necesita leer Números para poder conseguir la respuesta. Moisés levantó una culebra de bronce que hizo, y cuando la gente miraba esa culebra de bronce en el tubo, la gente que miraba esa culebra se levantaba, y si esa persona se iba a morir, lo veía y se sanaba. Eso representaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vemos que el Antiguo Testamento es importante. No era nada más Jesucristo que citaba los libros de Moisés. Podemos ver también los fariseos, los citaban. Menos, eso me dice a mí, no, que voy a creer un fariseo, un saduceo. O sea, los líderes religiosos del tiempo de Jesucristo. Pero también no nada más los líderes religiosos citaban los libros de Moisés, sino vemos el Juan, el discípulo amado, que dice en Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15. Y viene siendo otra señal grande y amable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, que en ellas se consumía la ira de Dios. Y vi también, esto está en el versículo 1 hasta el 3, me lo voy a leer el versículo 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. El versículo 2 habla acerca de: y vi como un mal de vidrio mezclado con fuego, y los que habían secado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mal y de vidrio con las aspas de Dios. Y cantaba el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico de Cordero, diciendo: grandes maravillas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero sus caminos, Rey de los santos. Pero quiero que tú sepas que ellos cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero. Aquí tenemos el cántico de Cordero, pero también representa el cántico de Moisés. ¿Y a dónde está ese cántico de Moisés? Está en Éxodo 15 versículo 1 y Deuteronomio 31 versículo 30. Leemos en Éxodo 15 versículo 1. Mira lo que dice Éxodo versículo 1. Éxodo 15 versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantad yo a Jehová, porque se ha manifestado grandemente. Entonces dice el cántico aquí. Menos Moisés cantó. Y Apocalipsis dice que ellos cantó el cántico en el cielo, que canta el cántico de Moisés y el cántico de Cordero. Entonces, y si tú no tienes conocimiento de los libros de Moisés, tú no puedes cantar, porque cuando canta los cánticos de Moisés, tú vas a decir: yo no sé estos cánticos porque no has leído los libros de Moisés. En el cielo se va a conocer todo, menos la cosa es importancia tener conocimiento de estos libros.
Importante estudiar estos libros porque esos libros representan a Jesucristo en libros de Moisés. Pablo citaba los libros de Moisés. Pablo en Efesios 6, versículos 2 y 3. Vemos Pablo citando los libros de Moisés. Ahí está citando Éxodo 20, versículo 12 y Deuteronomio 5, 16, cuando decía a los hijos que honren su padre y su madre para que su día sea largo. También cuando refiriendo que los pastores deben ser pagados, que debe tener su pago. Eso dice en 1 Corintios 9, versículo 8 hasta 10. Cita Deuteronomio 25, versículo 4. Y cuando diciendo, hablando de la escritura, eso está en 1 Timoteo 5, versículo 18, él llama Levítico 19, 13, Deuteronomio 24, 14 hasta 15 y Lucas 10, versículo 7, él llama a estos versículos escritura. Eso está en 1 Timoteo 5, 18. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18, él llama eso escritura. Y también en ese mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, él cita Deuteronomio 19, versículo 15, donde habla de 2 o 3 testigos, para confirmar todo. Él también dice Pablo en 1 Corintios 10, versículo 2, él habla acerca del bautismo. Y dice, todo que fue bajo Moisés en las aguas, acuérdate cuando yo he cruzado la agua, el mar, fue bautizado en Moisés. Entonces, aún ahí vemos un bautismo. Vemos uno de los primeros bautismos. El primer bautismo también se puede ver en Noé. Bueno, todo esto está escrito en los libros de Moisés. Está en 1 Corintios 10, versículo 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en las nubes y en el mar. Cuando la Biblia da referencia en Lucas 17, que dice que estos días será como los días de Noé y los días de Lot, está hablando de Génesis. Cuando la Biblia da referencia a Adán, habla de Génesis. La Biblia cita a Moisés mucho. ¿Por qué? Porque estos libros son importantes. El Nuevo Testamento lo cita mucho porque esos libros son importancia. Y si tú no sabes los libros de Moisés, tú no puedes comprender el Nuevo Testamento. No va a comprender el Nuevo Testamento. Especialmente en Deuteronomio 18, cuando dice que Dios manda un profeta como Moisés. Dice Deuteronomio 18, versículo 15, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios a él oríais. Ahí está hablando acerca de Jesucristo. Porque Jesucristo, aunque siendo Dios, era un profeta como Moisés. Era un profeta que intercedía por la gente. Y con esto vamos a dejarlo ahora hasta aquí. En el próximo programa vamos a hablar de la importancia de los libros proféticos y los salmos. Y pues entonces vamos a hacer otros programas acerca también de qué clase de material fue escrito estos libros. Y vamos a mirar la fecha de cada libro. En el próximo programa vamos a mirar la fecha que cada libro fue escrito, los materiales, y vamos a hablar un poquito de los profetas y de los salmos, la importancia de todos estos libros. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y estás tú oyendo y viendo el programa Por Fe Andamos con Jesucristo.